Nuevamente, bienvenidos a todos. En esta ocasión vamos a hablar del producto CIFEI ASI Nómina. ¿Ok? Como primer paso, lo que tenemos que hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta o en el sistema, en este caso en CIFEI ASI. Lo que nos va a solicitar es el usuario, contraseña y el RFC con el que hay que iniciar sesión. Esperamos un momento a que el sistema cargue. Y una vez que carga en el lado izquierdo, en el panel, seleccionamos la opción nómina. Aquí aparecen varias opciones cuando el usuario ha adquirido más de un módulo. Ejemplo, puede tener habilitado el módulo de facturación y nómina porque utiliza el mismo, en este caso, utiliza ASI tanto para facturar como para generar los recibos de nómina. Entonces nos dirigimos a nómina, vamos a expandir esta parte y bueno, lo que nos muestra el módulo son 6 opciones. Estamos omitiendo migración porque esta es una funcionalidad particular que solo se ve cuando se inicia sesión con un usuario superadministrador y en este caso quienes lo pueden hacer son los compañeros de soporte técnico. Bien, ¿qué vamos a encontrar en el módulo de nómina? Básicamente un sistema que le permita a la empresa o al patrón generar los recibos de nómina a sus empleados. Estos pues se pueden hacer de forma diaria, de forma semanal, quincenal, mensual. Lo habitual es quincenal, pero bueno, existen las diferentes formas de generar las nóminas, ¿no? De acuerdo al giro de cada empresa. Bien, lo que nos vamos a encontrar en el inicio, como bien nos muestra, es como una guía, como un 1, 2, 3 de cómo utilizar el sistema, ¿no? En este caso nos dice, hola y el RFC, cuentas con 15 periodos de nómina registrado, ¿qué te gustaría hacer? Es decir, él ya sabe que tengo ahí registrado 15 periodos o 15 posibles generaciones de nómina que aún no las he tocado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Registrar un empleado, que es como un acceso directo a la opción empleados, crear un nuevo periodo de nómina, que sería irnos a la opción nueva nómina, consultar periodo de nómina, que sería irnos a la opción consultar, terminar un periodo de nómina incompleto, que nos llevaría al apartado de consultar, pero específicamente sobre aquellos periodos de nómina que no se completaron, ¿no? O que están incompletos, como bien lo menciono. Crear nómina a partir de la importación de CFDI es un punto particular que ahorita lo vamos a tocar. Agregar CFDIs a un periodo existente o crear nómina a partir de un periodo anterior. Entonces, todas estas opciones son accesos directos de las cuales están en este apartado. Pero bueno, me gustaría comenzar con el apartado de configuración porque puede darse el caso de que el usuario o el cliente de CIFEI lo único que contrata es el módulo de nómina, ¿no? Entonces, es necesario que junto con los compañeros de soporte se realicen ciertas acciones para que el sistema quede listo para funcionar y operar. Entonces, en el apartado de configuración, lo primero que tenemos o se tiene que realizar es configurar los datos de timbrado, es decir, un usuario, una contraseña y un ID de equipo que son propios de CIFEI, que se les da a los usuarios o a los sistemas, en este caso pues de CIFEI, para que puedan conectarse y hacer válidas todas esas facturas o todos esos recibos de nómina. Entonces, este apartado una vez configurado, ya es posible generar las nóminas, ¿no? Aquí normalmente quienes nos apoyan son los compañeros de soporte técnico. En el apartado de certificado es necesario que la empresa o el patrón cargue dichos archivos. Estos se los emite directamente el SAT. Entonces, al sistema lo que hay que indicarle es que hay que subir el certificado, también denominado CSD, la llave privada y la contraseña o la clave de esa llave privada. Una vez que se le dé clic a guardar, nos tendría que aparecer en el listado de certificados, pueden ser más de unos, y bueno, lo que aquí se va a observar es una serie de validaciones en cuanto a si está registrado ese certificado y ese RFC ante la LCO, si el certificado realmente pertenece al emisor
si la clave es correcta, si el certificado es correspondiente de, y si fue expedido por el SAT. Es lo primordial. En este caso nos muestra inválido ante la LCO porque estamos utilizando un RFC de pruebas. Y bueno, estos no son válidos, ¿no? O no existen en esta lista, en la LCO. Bien, de ahí lo siguiente sería estar en el apartado de series. Es necesario que se cree una serie para ir foliando cada uno de los recibos de nómina que se generen. Es necesario indicar un nombre, un folio inicial, un folio final, automáticamente se calcularía la cantidad y el certificado como previamente se cargó, pues nos aparece acá. Si existiera más de uno, el listado crecería. Hay que indicar a qué sucursal, si es que existen más de una, se le quiere asignar esta serie y en este caso, pues la única opción es recibo de nómina. Una vez que la serie se guarda, nos aparecerá en este listado de series. En este caso ya existe la serie nómina, que tiene un total de 2000. Se han expedido 8. Bueno, aquí como es de pruebas, los datos pueden variar, pero lo real o lo correcto es que tenga un folio inicial 1, expedidos la cantidad que realmente ya se generaron de facturas y en folio siguiente el consecutivo, ¿no? Entonces, esto es todo lo que hay que hacer en este apartado. Se le pueden ir agregando más folios cuando se quiere seguir utilizando la misma serie, pero si ya no cuenta con más folios, bueno, el proceso es comunicarse con el área de ventas, adquirir una bolsa de folios para este producto, para así nómina, y una vez que se liberen, el usuario o los compañeros de soporte lo que pueden hacer es venir a este apartado, dar clic a agregar folios, indicar cuántos folios más quieren que se agregue a esta serie y con eso sería todo. En algún momento cuando el certificado del, de, de esta empresa o de este emisor caduque o expire, puede cargar uno nuevo y venir y seleccionar el nuevo, ¿no? Actualizar y bueno, continuaría con el proceso normal de la generación tanto de facturas como de nóminas, que es nuestro caso. En datos de emisor, básicamente es la información general del patrón o de la empresa, ¿no? Nos pide que indiquemos la razón social, el régimen fiscal al que pertenece y los datos de domicilio. En cuanto a la importación de empleados, es una característica que nos permite a través de unos XMLs o a través de recibos de nómina que a lo mejor se generaron en otro sistema, traerlos a este sistema, a ASI. Y bueno, aquí es una configuración de que si únicamente queremos importar empleados con recibos de nómina que realmente se generaron o que pueden estar parcialmente generados. Otra configuración es la clave del empleado. En este caso es un número o una clave interna que el sistema le va asignando a cada empleado, ¿no? En este caso simplemente nos pide indicar un prefijo y el valor inicial siempre será 1, así como si queremos que genere la clave del empleado de forma automática o no. Y de ahí una serie de opciones que igual se configuran por una única vez y después de eso basta con estar nada más generando los recibos de nómina. Bien, en este apartado es una serie de configuraciones como por ejemplo, si vamos a indicar que el origen del lugar de expedición, es decir, el código postal, sean datos tomados del emisor o de alguna sucursal con serie. En cuanto a mostrar series relacionadas a la sucursal, nos da la posibilidad de habilitar o deshabilitarla, así como la opción de que si queremos o no restringir las fechas al crear periodos de nómina. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema puede bloquear el hecho de que alguien quiera generar unos recibos de nómina que no pertenecen, por ejemplo, al mes de septiembre. Esto ya es configuración y es temas de políticas de las empresas. Bien, aquí también se pueden definir una serie de parámetros, una serie de valores fijos, por así decirlo. En el caso del uso de CFDI que le puede dar una persona física, es decir, nosotros como empleados,
siempre tendrá que ser por definir, entonces es una única configuración y en este apartado nada más. ¿Ok? Bien, de aquí podemos pasar al apartado de empleados, que sería lo siguiente relevante. En este catálogo tenemos las opciones para registrar un empleado, para ver los empleados ya registrados, eliminarlos o importar, ¿no? Es decir, ingresar a través de otra fuente más empleados a este catálogo. Bueno, me voy a ir a la opción de registrar empleado, en donde básicamente lo que nos pide en cuanto a datos generales es el RFC, el nombre completo, CURP, que son datos obligatorios. De ahí, número de seguro social, ¿no? Departamento al cual pertenece, es decir, no sé, está en el área de pruebas, es de desarrollo, o telemarketing, etcétera. El puesto, ¿no? El puesto asignado a ese empleado y cuál es el riesgo de puesto que puede tener, ¿no? Esto obviamente normalmente es más conocimiento de las personas que están en recursos humanos, ¿no? Son quienes asignan o suelen asignar este tipo de datos hacia el empleado. El correo electrónico del empleado y el registro patronal si es que la empresa la tiene, ¿no? Eso es en cuanto a datos generales. En cuanto a datos de contratación, hay que indicar a través de una serie de catálogos ya regidos por el SAT desde hace un buen tiempo, qué tipo de contrato será el que tenga esta persona, ¿no? Si es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado o por obra determinada o es un contrato por tiempo determinado, en fin, es una serie de opciones que se le tienen que ir asignando. La mayoría está con catálogos salvo la fecha de inicio de relación laboral, ¿no? Que es un punto muy importante para indicar a partir de ahí la antigüedad que puede ir generando este empleado. En cuanto a los datos de pago, igual aquí era donde mencionaba hace un momento que puede ser desde diario, semanal, catorcenal, quincenal, mensual, etcétera. Y el método de pago, bueno, ese es un campo que ya no se utiliza, al menos para esta versión. La clave interbancaria, el salario base, el salario diario integrado, son de los datos que precisan para el tema de la contratación, de datos de pago. La dirección fiscal, es decir, el domicilio del empleado, es similar al catálogo de domicilios de una sucursal o de un cliente, ¿no? En el módulo de facturación. De ahí es necesario agregar las percepciones que va a tener el empleado, así como las posibles deducciones, ¿no? Normalmente la mayoría pues tiene la deducción del Seguro Social e ISR, y en cuanto a las percepciones suelen ser los sueldos, salarios, rayas y jornales, que es una sola clave, fondos de ahorro tal vez, prima de seguro por vida, en fin, una serie de opciones que están ya regidos por el catálogo. Entonces, si nos vamos ahora, bueno, una vez que a toda esta información se le dé agregar y por último guardar, tendrían que pasar al listado de empleados. En este caso, por ejemplo, esta información, podemos ver que ya está más o menos completada. ¿Ok? Y bueno, en cuanto a los empleados, esta es la sección, digamos, la principal. A partir de ello, entonces podremos empezar a generar los recibos de nómina. Entonces, podemos irnos a la opción nueva nómina, que es en donde nos pide o nos va a pedir información relacionada a ella, ¿no? Así nómina tiene esta particularidad de crear periodos a partir de uno anterior, es decir, yo ya generé mi primera nómina y si es repetitivo o si las nóminas no cambian mucho, se puede valer de utilizar una anterior. Esto para evitar o adelantar este trabajo en cuanto al llenado de la información. Bien, si partimos de generar una nueva nómina, tendríamos que indicar el periodo al cual va a hacer alusión esta nómina. Entonces seleccionamos primero que nada el mes. Posteriormente tenemos que indicar si la nómina va a ser de tipo ordinaria o extraordinaria. Aquí la única diferencia es que las nóminas ordinarias son las que suelen
generarse, no sé, quincena con quincena o mes con mes. Pero las extraordinarias serán aquellas nóminas que se generen por una única vez, como por ejemplo cuando se pagan los aguinaldos o cuando se generan primas vacacionales o cuando se despide a algún empleado. En estas situaciones es cuando se crean las nóminas extraordinarias. De ahí tenemos el campo periodicidad de pago para indicar si es una periodicidad diaria, semanal, quincenal. Y bueno, un alias del periodo es básicamente información interna. La mayoría suele indicar primera quincena de septiembre, ¿no? Segunda quincena de septiembre, y así van identificando qué periodo de esa nómina fue, ¿no? Hay que indicar la fecha inicial de la nómina y la fecha final, es decir, en qué periodos laboró el empleado y por lo cual se le está pagando, ¿no? Al igual que en qué fecha o en qué día se le está haciendo el pago. En este caso, ¿quién expide este recibo de nómina? Suponiendo que tal vez la empresa tenga más de una sucursal, en este momento tal vez esté generando el recibo de nómina de los empleados de Veracruz o de Puebla o de Córdoba. La serie que vaya a utilizar, aparecerán las series de acuerdo a cada sucursal o cada lugar de expedición. Y bueno, a partir de ahí, yo le voy a poner acá, septiembre. Entonces acepto y una vez que estoy en esta sección, básicamente ya me está trayendo la información de los empleados que tengo, ¿ok? Y aquí lo que se puede observar es que algunos empleados tienen datos completos y otros tienen datos incompletos, ¿no? Aquí en septiembre, básicamente al darle siguiente, pues nos trajo a esta sección, pero si nosotros le damos clic en cada uno de los meses, nos va a mostrar el listado de todos aquellos recibos de nóminas o de aquellos periodos que están disponibles, ¿no? Podemos seleccionar cuántos registros queremos ver y, por ejemplo, los primeros 5, pues alguien ya las había hecho. En cuanto a recibos, básicamente indica cuántos empleados están en esta nómina, y en cuanto a activos, cuántos ya fueron, ya se les generó, ¿no?, a su recibo de nómina. Y en cancelados, si es que a alguno ya se les canceló. Entonces, por poner un ejemplo, en este periodo habían 2 empleados, pero solo se le generó el recibo de nómina a uno. En este otro caso hay 2 empleados, pero a ninguno se le ha generado su recibo de nómina. Y en este periodo nos indica que hay tres empleados y a los 3 ya se les generó el recibo de nómina. Hay una serie de acciones en este apartado, como ver el periodo, que básicamente nos traería a esta información. En este caso no nos muestra nada porque aún no se han generado, ¿no?, los recibos de nómina. Pero, por ejemplo, este que ya tiene 3, nos muestra una serie de información en donde principalmente están los empleados y una serie de acciones, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer con estos registros? Podemos ver el PDF, podemos descargar el archivo XML, podemos cancelar este recibo de nómina o mandarla por correo electrónico. De forma masiva o en grupo podemos seleccionar todos y a partir de ahí generar una representación impresa masiva, descargar todos los XMLs de esos recibos de nómina, cancelar en una sola solicitud, por así decirlo, todos esos recibos de nómina, mandar por correo, generar un tipo de reporte o descargarlos, ¿no? Descargar la representación impresa, es decir, los PDFs de estas 3 recibos de nómina. Ok, entonces aquí básicamente ya estamos en el apartado de consultar. Si notaron el flujo, después de que registramos un empleado, nos fuimos a nueva nómina y al darle siguiente nos trajo a este apartado que es consulta de nómina, que sería lo mismo que consultar.
¿Ok? Aquí podemos ver el historial o de todos los meses que se han generado los recibos de nómina. Ahí van a estar, si en un mes no se emitió, evidentemente no encontrará resultados, como lo dice el texto. ¿Ok? Y bueno, una vez que ya estamos en este apartado, aparte de poder visualizar a detalle, ¿no?, el periodo, podemos simplemente eliminarlo, podemos editar la serie, como previamente habíamos elegido una, podemos en este momento modificarlo, podemos actualizar el periodo, es decir, cambiar algún tipo de información. Me equivoqué, no era diario, era quincenal, y no era ordinaria, era extraordinaria, ¿no? O las fechas, en fin. Son cosas que todavía se pueden hacer antes de generar la nómina. Y otra opción que podemos hacer es agregar más empleados, ¿no? Tal vez me faltó alguno. En este caso, como se agregaron los únicos 3 que están en el sistema, ya no muestra ningún otro acá. Pero si de 5 se hubieran seleccionado 3, aquí aparecerían dos empleados más que bien se pudieran utilizar. ¿Cómo sería tal vez este caso? Aquí está. En este caso, como se generó el periodo, pero no se agregó ningún empleado, aquí se puede hacer seleccionando los empleados a quienes se les va a generar ese recibo de nómina y darle clic en usarlo. ¿Ok? Y bueno, como ya se agregaron 2, quedaría solo uno. Bien, me voy a ir al que acabo de generar, que sería este. Y nos dice aviso para el periodo y nos indica el nombre. Existen 3 registros de nómina sin timbrar. Entonces yo me voy a donde dice ver sin timbrar. Acá nos da el detalle, aquí nos vuelve a indicar la fecha inicial, la fecha final y los registros, ¿no? Aquí la facilidad o una de las bondades que tiene este módulo es que nos puede decir antes de mandarlo al servicio de timbrado qué es lo que hace falta, ¿no? Qué es lo que está mal en el llenado del empleado. En este caso, nos dice que cuando el régimen de contratación es 02, debe existir otros tipos de pago con clave tipo otro pago 02. Es decir, nos está diciendo cuál es el detalle. Cuando ya uno está familiarizado, sabe realmente en dónde está el detalle o el dato a corregir. Entonces, para hacer eso, tendríamos que darle un doble clic sobre el registro y nos mostrará esto que se le conoce como detalle del empleado, en donde básicamente ya tenemos la información del patrón, ¿no? Como el RFC, si tiene un registro patronal, la dirección y a qué tipo de régimen fiscal pertenece. Los datos generales de la nómina, es decir, sabemos que es del periodo de septiembre, se le puso un alias, de qué fecha a qué fecha se está laborando y cuándo se está pagando, ¿no? Y en este apartado, digamos, entre el lado izquierdo, nos muestra la información del empleado, ¿no? Podemos ver en cuanto a datos generales, recupera lo que nosotros previamente ya habíamos indicado o dado de alta en el catálogo de empleados. Es la información que se trae realmente, ¿no? Y en donde también se puede hacer, pues, ajustes, ciertamente, principalmente en el caso de las percepciones y deducciones. Tal vez no solo son sueldos, sino que también, no sé, por ejemplo, algún premio por puntualidad, en este momento se puede hacer, es decir, se puede ir ajustando a ello, ¿no? ¿Sí? Y acá se va anexando, ¿no? En esta tabla nos va dando pues el detalle y en este caso nos indicaba que era necesario otro tipo de pagos. Si observamos delante de otros pagos, que dice ninguno, que es en donde tendríamos que agregar la información que nos está pidiendo. En este caso nos mencionaba de una clave 002. Yo voy a poner valores aleatorios solo para poder pasar. Entonces, ya agregué esta información y lo que voy a hacer es regresarme. Y al regresarme, ahora ya me dice datos completos. ¿Ok? Entonces, al estar ya con la información completa, pues ya se podría generar este recibo de nómina.
Voy a intentarlo con este. Aquí hay dos formas y es algo de lo que gusta mucho de este sistema porque tanto puede ser uno a uno como puede ser de forma masiva, ¿no? Puede darse el caso de que existan algunas empresas que tengan que generar el recibo de nómina de 100 empleados, ¿no? Y sería tedioso tener que darle clic a cada uno de ellos. Entonces, lo que acá se puede hacer, si todos estos tuvieran datos completos, y bueno, creo que aunque no lo tuviera, lo salta y se va con el siguiente, es seleccionar todos y mandar a timbrarlo, ¿no? Timbrar seleccionados. ¿Qué haría? Que dejaría un proceso en donde el sistema diría, ok, voy a tomar a este primer empleado, lo mando y espero a que sea válido, ¿no? Cuando termine, voy a mandar el siguiente empleado y cuando termine voy a mandar el tercer empleado y así sucesivamente hasta completar o terminar de timbrar todos los, los recibos de nóminas de los empleados. ¿Qué se ahorra? Se ahorra bastante tiempo porque mientras el sistema está haciendo esta tarea, la persona encargada de puede disponer de ese tiempo para realizar algunas otras actividades. Es decir, no tiene que estar forzosamente viendo la pantalla o esperando a que esta serie de acciones concluyan. Entonces, de momento enviaré una. Creo que algo me pasó por acá con el Zoom. Y, ok, ya nos alcanzó a apreciar, creo, pero el proceso aquí ha finalizado. Hace rato decía datos completos y ahora dice timbrado con un doble check, ¿no? Una doble palomita. Ok, ¿esto qué quiere decir? Que este empleado ya podemos disponer de su archivo XML como de su representación impresa, ¿no? Ok, y bueno, vamos a ver la representación impresa. En cuanto a diseño, puede variar de una solución a otra. En este caso, los que genera nuestro sistema es bastante sencillo, pero con información esencial, ¿no? Del lado izquierdo tenemos, bueno, si se hubiera cargado un logo, aparecería aquí en este apartado. Y aquí ya vemos el resto de la información, ¿no? La razón social, el RFC, el domicilio fiscal. Del lado derecho tenemos la información que nos indica que es un recibo de nómina, en qué foliaje va, qué folio fiscal le ha correspondido y bueno, la demás información relacionada a la hora, el certificado y al estatus, ¿no? En la parte siguiente podemos encontrar información del receptor del trabajador, los datos de la nómina en sí y los datos del periodo, ¿no? En este caso siempre o la regla para este tipo de comprobantes es que solo existe un concepto en donde nos indica que es el pago de nómina y en la parte baja podemos observar cuáles son las percepciones del empleado y cuáles son, bueno, en este caso, otros pagos y las deducciones, terminando con un total y bueno, con una leyenda por aquí, en donde esto va pues en cualquier recibo de nómina, en donde nos indica, a ver, que recibí de la empresa, nombre de la empresa, la cantidad indicada en el salario, el importe de mi salario, tiempo extra y demás percepciones y deducciones, ¿no? Y suele haber un espacio para la firma de conformidad. Entonces, esta es la representación impresa de este recibo de nómina y bueno, en específico o en particular del sistema de nóminas ASI, ¿ok? En sí es bastante sencillo, por eso es uno de los que pues, más gusta con nuestros clientes porque tiene esta facilidad de generar los recibos de forma rápida, pero también con la ayuda de periodo anterior
que es la segunda opción. En lugar de generar una nómina completamente de cero, es decir, ok, yo ya tengo una base, yo sé que este periodo de nómina me quedó bien y esta quincena no hubo cambio ninguno en los empleados, van a recibir el mismo sueldo, no trabajaron las mismas horas, etcétera, no hay cambios por hacer, ok, entonces tomarlo como base y crear como un tipo copia, ¿no? Entonces, en este caso, lo único que tendríamos que indicar tal vez sería la serie y, a ver, ¿qué dice aquí? Ah, ok, hay que actualizar el, el alias del periodo, que sería esto. En esto sí tendría que ser único, entonces voy a poner septiembre 2021, solo por cambiarle, le doy a aceptar. Y ya estoy acá nuevamente, ¿no? Ya no tuve que seleccionar empleados, no tuve que hacer ningún tipo de ajuste y pues sería igual que hace un momento, nada más seleccionar a los empleados, por seleccionar todos y timbrar todos y con eso bastaría, ¿no? Es una forma bastante rápida de ir generando los recibos de nómina. Bien, por último quisiera tocar el punto de importar. Esta opción nace por la necesidad de los clientes cuando nos indicaban es que yo generaba mis recibos de nómina en otro sistema, en otra solución, y ahora quiero traer a todos mis empleados a tu sistema, pero no quiero capturarlos a todos, ¿no? Son 100, son 200, entonces de ahí nace esta opción de decir, ok, no los captures, pero tienes los recibos de nómina, en este caso los archivos denominados XML de todos tus empleados. Con que tengas uno, con eso basta, ¿no? Entonces, aquí es como generar una nueva nómina, pero con la opción de importarlo. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer en este caso? Como si fuese una nómina nueva, seleccionar el periodo, el tipo, el ponerle aquí un alias, le pondré exportar y en el paso 2 está esta opción que nos dice seleccione la opción en la cual desea importar su nómina, ¿no? A través de Cifey Box Web. En este caso, la opción vigente es la nómina 1 o 2 y le damos siguiente. Entonces, en este apartado, aquí nos da el 1, 2, 3 de qué es lo que se tiene que hacer. Nos dice que hay que cargar nuestros archivos en la zona amarilla o arrastrar y soltar, dar clic al botón subir y validar y una vez que termine el proceso tendremos un resultado de que si todo fue importado o no. Entonces si yo le doy a examinar, yo tengo estos dos recibos de nómina emitidos con otra aplicación. Entonces ya me dijo que ya cumpliste con el paso 1, cargar los archivos. Me voy al paso 2 y me dice no importado, ¿no? En este caso lo esperado sería que dijera importado. Y bueno, cuando dice no importado, siempre hay un detalle del por qué. En este caso nos dice que el RFC del emisor no coincide con el RFC de esta sesión, ¿no? Lo cual es cierto porque el archivo que yo intentaba subir tiene un RFC distinto, que es como bien lo lista en este punto, por lo cual no puede subirse, ¿no? Es una de las validaciones adicionales que el sistema hace para no permitir subir pues recibos de nóminas que no fueron emitidas realmente por la empresa, ¿no? Entonces, esta es la otra opción en donde el usuario, en este caso yo cargué uno, pero el usuario puede cargar N cantidad de recibos de nómina, es decir, si tiene 200 empleados, con que cargue un solo recibo de nómina por cada uno de esos empleados, terminaría alimentando su catálogo de empleados, ¿no? Caerían en este apartado. Esa es una, y la otra forma es utilizando la opción importar empleados, en donde nos da a través de un archivo Excel. En este caso sí sería tarea del
de la empresa o de alguien que captura la información de todos los empleados en un archivo Excel. Y una vez que lo haya llenado de acuerdo a las instrucciones que en el mismo archivo vienen, tendría que venir, buscar el archivo en su equipo y después subirlo, ¿no? Una vez hecho esto, aparecerían entonces todos esos empleados en el listado. Bien, en sí, eso sería todo lo que podemos ver dentro del módulo de nómina. Como se habrán dado cuenta, es bastante sencillo, pero funcional, potente y cumple bastante bien con las exigencias que los empleados, perdón, que las empresas puedan llegar a tener. Eh, en esta ocasión ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video.